Yo tengo que confesar que yo tenía bastante miedo. Y a esto se le sumaba mi incapacidad de poder conciliar el sueño. Una temporada de agitaciones, palpitaciones, angustia muy fuerte, demasiado fuerte. Y todo esto a uno lo hace sentir, y esta es la palabra creo correcta que me describía a mí, agotado. Agotado. Podía quizás dedicar 2 días, 3 días a quizás no hacer nada para supuestamente recargar pilas, pero no era posible. Había un agotamiento. Pero, acá viene lo más preocupante, no podía decírselo a nadie. Porque en mi caso, se me enseñó que los pastores que aman a Dios, obviamente, y confían en Dios, no deberían desarrollar ansiedad. Porque la lógica te dice que si tú estás en paz con Dios, no dejas por qué sentirte ansioso. Y eso me estaba a mí consumiendo. Y de ahí viene mi pregunta el día de hoy. ¿Es posible no experimentar ansiedad en un mundo como en el que vivimos? ¿Es posible no experimentar ansiedad viendo cómo nuestra economía es tan volátil? Viendo cómo la cebolla se está disparando con el tomate. Y uno dice, ¿dónde iremos a parar? Entró Castillo, salió Castillo, entró Dina, ¿y ahora quién va a entrar? Genera inestabilidad. O sea, ¿y ahora quién viene? Antauro. O sea, y esto genera ansiedad. Las ventas han bajado, los ingresos han bajado, las cosas están subiendo. La pensión de las niñas sube. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Cómo no desarrollar ansiedad en medio de un mundo en el cual nos encontramos? El hecho de que el empleo ya sea escaso hace que también los lugares de trabajo se vuelvan lugares muy tensos, contaminantes, necesarios, pero contaminantes a la vez. Uno va a trabajar por lo general arrastrando los pies. Y uno regresa a la casa también arrastrando los pies porque sabe que en la casa le esperan ¿qué cosa? Más problemas. ¿Es posible no experimentar ansiedad? Ahora, si tú has o estás experimentando ansiedad, quizás estos datos introductorios a la enseñanza podrían brindarte algo de claridad de lo que realmente está pasando. Y son datos que ocurren en el Perú. ¿Okay? Según el MINSA, las atenciones por afecciones de este tipo pasaron de 1.300.000 en el 2021 a 1.600.000 en el 2022. Es decir, que se incrementaron en un 19%. De un año al otro. Es muy interesante qué es lo que está pasando. Es muy triste ver que aún nuestros adolescentes y aún más niños experimentan cuadros de ansiedad. Entre 40 y 30% de los jóvenes de 19 a 26 años en el Perú presentan síntomas de ansiedad y depresión tras la llegada de la pandemia. O sea, llegó la pandemia y esto se disparó, más en los jóvenes. Y a veces un ponte bien del papá o de la mamá no es suficiente. Y hasta quizás contraproducente. Porque no entendemos el contexto. No entendemos qué es lo que realmente está ocurriendo. Y por último, entre los meses de abril y octubre del 2020, los trastornos mentales más prevalentes en las personas evaluadas del programa Te Cuido Perú, donde el 82% de la población presentaron algún trastorno. Los más comunes eran ansiedad, con 34%, depresión, 25%, estrés, 13%, trastorno de pánico, 3%. Esto quiere decir que de cada 10 personas que están en esta habitación, 8 por lo general están batallando con algo en su cabeza. ¿Serás tú? Como dijo Judas, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo uno de estas personas? Probablemente sí. Probablemente sí. Y si es tan real, ¿por qué no hablamos de esto? Ahora bien, la ansiedad nos pega a todos de manera distinta. Y eso hay que entenderlo. No es por igual. Lo que te pasó a ti no me va a pasar a mí, por si acaso. Dejemos de comparar
nuestras dolencias y males con las de otras personas, porque esto puede afectarte a ti como también a la otra persona de manera negativa. Hay quienes su ansiedad se enciende en el lugar de trabajo, hay quienes, todos tienen esa persona en su vida, ese familiar o ese conocido de su amigo que tiene la capacidad de activar y disparar tu cortisol, que te estresa, con solo ver su nombre en el teléfono que te está llamando. ¿Quién tiene a alguien así en su vida? Me está llamando, ay, y ya te has estresado, ya te acelera la respiración. ¿Alguien tiene a alguien así en su vida? ¿Sí? Casi todos tienen a alguien así en su vida. Y si no lo tienes, probablemente tú eres esa persona que genera cortisol a otras personas. Y esto en nosotros no nos hace... ¿Y qué hacemos por lo general? Callamos. No decimos nada. Hoy día lo hermoso que vamos a hacer el día de hoy es entender que Dios te ama. Dios te ama y aunque no lo creas, Él te entiende. ¿Sabe quién atravesó un cuadro agudo de ansiedad? Jesucristo. Jesús. ¿Ansioso? Sí. A tal punto que sus vasos capilares reventaron. Era tanto el estrés que él estaba experimentando. Y esto es algo clínico, por si acaso. Esto ocurre en personas que están bajo mucha presión. Comienzan a sudar sangre por la presión que hay. La ansiedad, porque él sabía qué es lo que se le venía. ¿Cuántos alguna vez no nos ponemos en ese estado sabiendo qué es lo que se nos viene? Bienvenido al club de Jesús. Él te entiende, Él te ama, Él te trajo aquí este día para que tú escuches su palabra y entiendas que no estás solo y que sí hay una paz que este mundo no puede ofrecernos. Este mundo nos da tranquilidad y alivio temporal, pero la paz de Dios es distinta. Y Dios en su amor por ti desea que tú la experimentes. Hoy vamos a hablar de Josafat, el rey Josafat, un hombre muy bueno, así como tú eres. Una persona maravillosa. Josafat era un rey, el rey de Judá, que amaba a Dios de la misma manera que tú amas a Dios. Pero él se atravesó con un problema, o los problemas se atravesaron con él. Los moabitas declararon guerra. Los moabitas, sus enemigos, amenazaron y dijeron, los vamos a invadir y los vamos a destruir. ¿Qué hacemos ante una amenaza tan real? Pero de repente le llega otra noticia, que también los moabitas, por el otro lado, también le estaban declarando guerra. Ya no uno, ahora dos. Y a esto se suma un tercer reino, los meunitas. Judá estaba rodeado, no de un problema, no de dos problemas, sino de ¿cuántos problemas? Y eran problemas reales. Ser atacado por uno es algo que, bueno, podemos manejarlo. Esto representa lo que es ansiedad. Cuando te ves rodeado. Cuando entre tantas situaciones en tu vida te ves asfixiado. Porque nosotros decimos, bueno, yo puedo con una cosa. Yo puedo con una cosa. Hay estrés del trabajo. Dale, no, se hace. Pero de repente hay problemas en el colegio de tus hijos. Y hay problemas de pareja. Y justo llegan los estados de cuenta. Y no sabes cómo vas a sacar y conseguir dinero para pagarlos. Y de repente comienza un dolor dentro de ti y no quieres hacerte ver por temor a que sea algo malo y sea otra gastadera de plata. Un problema lo puedo manejar. Pero vamos, 3, 4... ¿Quién tiene más de un problema el día de hoy? ¿Quién podría decir, yo tengo más de un problema? Puedo redactarte un libro entero de mis problemas en total. Es demasiado. Esto es demasiado para nosotros. Entonces, para empezar, para mí es importante que anotes esto en alguna parte. No está en tus notas quizás, pero la ansiedad, escribe esto, no es pecado. Con esta declaración, en algunos círculos pueden que me crucifiquen. Pero yo te leo una vez, la ansiedad no es pecado. De una vez. Pero ¿qué es entonces la ansiedad? La ansiedad es escúchame esto, es un síntoma. Entiende bien esto, por favor. La ansiedad es entonces un síntoma. La ansiedad es un reflejo, una señal de que algo tiene que atenderse en tu vida. Es una alerta que está sonando.
que si no le haces caso puede destruirte. La ansiedad es una, así como estamos tan modernizados, es una notificación en tu celular. ¡Pling! 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 Tienes que hacerle caso a esa señal porque está acabando con tu vida. Porque la ansiedad no es pecado. Es una alerta. ¿Cuántos manejan? ¿Cuántos manejan? ¿Cuántos saben qué significan las lucecitas en el tablero? ¿Saben realmente? No todo, ¿no? Deberían saber, porque estas son señales importantes. La señal de, hey, tu motor necesita atención. Brilla, plum. ¿Cómo es esa señal? ¿Cómo es esa señal? No saben. Entonces, cuando la lucecita en tu tablero se prende y dice, revisar motor. ¿Qué haces? Ah, no, esto ya no sirve, voy a botarlo a la basura en mi auto. No, ¿qué haces entonces? Inmediatamente lo llevas ¿dónde? ¿A quién? Al mecánico, para que reciba la atención. La ansiedad es lo mismo, es una señal, es una alerta de que se tienen que tomar ciertas acciones. 3 alertas que el día de hoy quiero compartirte. Parte de mi experiencia, principios que encontramos en su palabra, que verdaderamente traen paz. Cuando suena la alerta, es tiempo de orar. Nunca desmerezcas la oración. La oración tiene un poder mucho más allá de lo evidente. Cuando la ansiedad llega a tu vida, ¿qué necesitas? ¿Qué hizo Josafat? Josafat quedó aterrado con la noticia. Estaba asustado por lo que estaba. ¿Alguien está aterrado por lo que se le viene? ¿Alguien está preocupado? ¿Ansioso por las cosas, cómo están resultando? Josafat, siendo rey, estaba aterrado por la noticia y le suplicó al Señor, esta es su oración, le suplicó, guíame. Señor, y esta es su oración, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirse. Cuando nos sobrevenga una calamidad, estaba orando Josafat, o un castigo por medio de la espada, o la plaga, o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo que lleva tu nombre, y clamamos a ti en medio de nuestra, y todos juntos decimos, aflicción, tú nos y salvarás. Lo mejor que puedes hacer es orar. Pero oración ya sí, yo sé que esto es interesante. Acá viene la parte que quizás no conocías de la oración. Que la oración tiene un beneficio más allá de lo que ignorabas. La doctora Caroline Leaf dijo lo siguiente en uno de sus libros. Se ha descubierto que 12 minutos de oración diaria, enfocada durante un periodo de 8 semanas, pueden cambiar el cerebro a tal punto que se puede medir ese cambio en una tomografía. La oración alinea tu manera de pensar, liberando ciertos químicos. Es interesante. Hace tiempo Jenicita me compartió un libro muy bonito, muy interesante. Encuentra tu persona vitamina, de la doctora Rojas Estapé. Quizás la han visto en TikTok, ¿ok? ¿No? Y es verdad. En su libro, lo estaba releyendo porque estoy estudiando para todo esto. Ella decía, ¿no? Que el nervio vago, que no es tan vago como suena, de verdad, permite que controle nuestros grados de ansiedad. Pero tenemos que estimular este nervio. Y la ciencia ha descubierto que entre tantas cosas para estimular el nervio vago, y esto lo puedes buscar tú si quieres después, una de ellas es la respiración. Sino que cuando uno está en crisis, ¿qué le dicen que hagan? Respira. Y también la ciencia recomienda la oración y meditación. Porque esto contribuye a que los niveles de cortisol en tu cuerpo disminuyan, liberando así oxitocina. ¡Qué hermoso! A mí me encanta siempre cuando descubro estas cosas que la ciencia hoy en día comparte y enseña en redes sociales. Saber que la palabra de Dios ya nos decía siglos atrás, ora, por alguna razón en tiempo de crisis, ¿qué tienes que hacer? Orar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es realmente sabia cuando escuchamos cosas como esta?
Uno me decía, la Biblia es anticuada. No, es más sabia de lo que te imaginas, porque es palabra de Dios. Cuando estés en ansiedad, ora. Y vas a ver que aunque los problemas no se arreglan, después de unos minutos, tú estás tranquilo. Claridad de pensamiento, enfocado, confiado. Estás más calmado. Ora. Cuán importante es para nosotros orar. Anota esto. La oración no solo toca el corazón de Dios. La oración no solo nos alinea con la voluntad del Padre, no solo alimenta nuestra fe, sino que también cambia la química de tu cerebro. El beneficio que quizás tú desconocías. Ahora bien, el Señor nos ha dado algo llamado amígdala. ¿Sabían eso? Han escuchado ustedes el cortisol antes, ¿verdad? Nuestro estrés. Y a veces se ha creído que el cortisol es malo totalmente. No, señor. Tenemos un pequeño organito que libera el cortisol. ¿Para qué? Porque esto hace de que nosotros estemos en alerta. Si por ahí estás caminando en la calle y ves que te persiguen, el cuerpo libera cortisol para que puedas salir corriendo y protegerte. Y eso es bueno, pero ¿sabes qué es malo? Vivir bajo los efectos del cortisol constantemente. Anote esto, ansiedad, de la palabra griega merima, que quiere decir morar o reflexionar sobre pensamientos temerosos o ansiosos. La palabra ansiedad en la Biblia da a entender sobre la persona que está habitando constantemente en un pensamiento negativo, en un grado constante de cortisol, podríamos decirlo así. Por eso es muy importante para nosotros salir de esto, porque si tu cerebro constantemente, y algunos han desarrollado el patrón de constantemente pensar en lo que podría salir mal. ¿Conoce a alguien así? Que constantemente piensa en el peor de los escenarios. ¿Sí? Que tienen constante temor. Estas personas están habitando en ansiedad. ¿Eres tú una de estas personas? Y la oración que hace, rompe esa cadena. La oración que hace, rompe ese ciclo de temor. Porque cuando estás ansioso y tú oras, se alinea tu mente y trae claridad. Por eso hay gente que se burla de la oración. Digo, no te burles de la oración, porque es poderosa. No solo nos conecta al corazón de Dios, sino que también cambia nuestra manera de pensar. Verso 12. Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército, decía Josafat. Él sigue orando. No sabemos qué hacer. Y por eso ponemos nuestros ojos en ti, Dios, dice él. Nuestra mente, nuestros pensamientos, lo fijamos en ti. Cuando me embarga el temor, fijo mi mente en Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dijo lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene, ¿qué cosa? Cuidado. Ok, entonces, lo primero que hacemos cuando estamos ansiosos, ¿cuál es la primera alerta? Es tiempo de... Entonces, oramos y nos calmamos. ¿Y luego qué hacemos? Saltamos como el chapulín colorado y decimos, ahora yo tomo el control. Porque es lo que a muchos les gusta hacer. ¿Cuántos son controladores compulsivos? ¿Cuántos les gusta tener todo bajo control? Y cuando las cosas no salen como quieren que salgan, la familia ya sabe lo que pasa. La segunda alerta es la siguiente. Es tiempo de, y anota esto, pausar. Así es. Es tiempo de pausar. Todos hemos tenido esa persona en nuestra vida que nos empujaban a hacer las cosas. No te quedes ahí parada, ya es algo. ¿Una vez alguien te ha dicho eso? ¿La esposa quizá?
el esposo, tus padres o tus hijos. ¡Hey! No te quedes ahí parado y haz algo. Acá es al revés. No te quedes ahí haciendo algo y quédate parado. Porque, ¿sabes? Tu ansiedad tiene que ver mucho con la cantidad de cosas que estás haciendo. Con la cantidad de cosas que estás abarcando. Con la sobrecarga. Con el sobrepensamiento. Y Dios sabe esto. Dios te ama tanto que Él sabe que tú tienes que pausar. Nos cuesta. Para aquellos de nosotros que lamentablemente de niños nos han enseñado que somos lo que hacemos. Que si no hago, pierdo mi identidad. Que si no tengo logros en esa vida, no soy nadie. Les es difícil parar a estas personas. Josafat, ¿qué hizo? No sabemos qué hacer, por eso nuestros ojos están fijos en ti. Verso 13. Todos los hombres de Judá estaban, ¿qué cosa? Simplemente aquí estamos ante ti, Señor. No sabemos qué hacer. Hemos orado y aquí estamos. Dios, hay veces donde Dios, bajo la condición en la cual tú te encuentres, Él te invita a quedarte quieto. Por eso el libro de Salmos dice, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Ahora, acá viene el problema. Hay personas que dicen, pero es que yo no tengo tiempo para eso. Hay algo que tiene que resolverse ya. Te engañas. Como dice la famosa frase de mi mamá, que si no encuentras tiempo para la salud, tendrás que encontrar tiempo para la enfermedad. Si sigues andando como un pulpo en esta vida sin detenerte, vas a fundirte. Por eso Dios en su amor te dice, quédate quieto. Y a veces en su amor, ante tu terquedad, por amor, y yo lo he vivido, te quita lo que haces para que te quedes quieto. Quédate quieto porque el camino que has tomado te está destruyendo a ti y a tu familia. Oh, ¿cómo no sabré de esto yo? Porque, como te dije, a veces nosotros vinculamos nuestra identidad a lo que hacemos. Pausar es bueno. Detenerse es bueno. Te recomiendo hacer una lista de cosas que haces. Te darás cuenta que eso es demasiado. Y estás descuidando lo que verdaderamente es valioso. Tu relación con tu Padre Celestial y tu relación con tu familia. Y estás matándote. No tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Salgan mañana a hacerles frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Cuando tú te pausas, esto es lo hermoso, cuando tú te detienes y dices, ok, ya, voy a dar un break a todo lo que hago. ¿Sabes qué sucede? Tu pensamiento comienza a ordenarse y comienzas a ver soluciones. Pero estas nunca van a aparecer mientras mantengas el ritmo que tienes. Nuestra ciudad se ha vuelto ajetreada. ¿Sí o no? No era así hace años, era calmada. Es ajetreada y nuestros hijos salen del colegio, taller, cosas, estudios, se acuestan tarde, se levantan temprano, no tienen vida nuestros hijos. ¿Se han dado cuenta? Yo tenía vida cuando era niño. Venía del colegio, lanzaba mi mochila y me iba toda la tarde a jugar al parque. Esta era mi vida. Hoy en día ya les estamos enseñando a morir jóvenes. Primera alerta, es tiempo de orar. Segunda alerta, es tiempo de pausar. Y tercera alerta, es tiempo de alabar. 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 Alabar, alabar, alabar. De repente Josafat, ¿qué hizo? Por favor, saquen los parlantes a las calles, vamos a conectar al Spotify por Bluetooth. Y puso la playlist de la Iglesia Nueva Oportunidad. Y todos comenzaron a cantar. Porque quien fluye en alabanza, fluye en victoria. Quien fluye en alabanza, fluye en victoria. Quien constantemente tiene
cántico en sus labios, va a la victoria. Puede haber complicaciones, pero hay esperanza. La alabanza es un beneficio. La alabanza no solo es la ofrenda de nosotros en nuestra voz a Dios, sino la alabanza también nos afecta a nosotros porque comenzamos a decir verdades, nos estamos autopredicando y reconfigurando el pensamiento. El Señor respondió a la alabanza de Josafat y su pueblo. ¿Y sabes qué es lo interesante? ¿Cómo acaba la historia? La historia acaba que los enemigos, entre ellos, comenzaron a atacarse. Y es que como por ahí quizás alguien lanzó una flecha y hirió al otro. Oye, ¿qué? ¡Zum! Entre ellos solos. Y Judá estaba como, ¿qué? ¿Es en serio que no pasó nada? Porque alababan. Cuando todos los reinos, verso 29, oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos, los enemigos. Así, esta parte final de la historia de Josafat me encanta. El reino de Josafat tuvo ¿qué cosa? ¿Qué tuvo? ¿Cuántos quieren paz? Alaba. ¿Cuántos quieren paz? Te reto. Mira, un experimento. Mira, y créeme, te reto por un mes entero, 30 días, en tu casa, solamente alabanzas. Deja tu Maná, tu Leodán, ¿no? Eso yo soy antiguo, pues, a mí me gusta. Dejémoslo por un tiempo, un mes, yo te reto. Y yo te aseguro que en un mes tu hogar será distinto. Yo te lo aseguro. Un mes. Un mes. Porque la alabanza tiene poder. La paz de Dios no tiene comparación. Así que el Alonso, en su peor momento, clamé a Dios. Mi esposa y yo orábamos desesperadamente. Y de ahí el Señor nos empujó a la nada, literalmente. La sensación de pérdida era tan real, pero a la vez necesaria. El haberme desconectado, el haber estado, no ha habido una temporada de mi vida, permitió que el Señor obrara en mi ser, en mi pensamiento. Es que a veces nosotros nos hemos empujado al límite y ese es nuestro error. Así es como peleo mis batallas. Así es como peleo mis batallas. Hoy un amigo me escribió temprano y me dice, estoy deprimido. Te entiendo, le digo. No sientas culpa. Me pasa a mí también. Pero haz lo que yo hago. 5 minutos de oración, 5 minutos de meditación y 5 minutos de alabanza. Porque me pasa a mí también. Por momentos en esta semana también estoy ansioso, sobrepreocupado. Porque no me hace menos cristiano, por si acaso. Me hace más humano. Y tu ansiedad no te hace mala persona, solo te hace más humano. Pero oramos, pausamos y alabamos. Así que vamos a alabar en este momento. Vamos a alabar y vamos a decirle, Dios, quiero ver tu victoria.